voy a necesitar espacio. Espacio. ¿Cómo dimensiono este desarenador? Sencillo. Es aplicar otra receta, ¿no? Otra receta. Fíjense acá, yo les he colocado que lo primero que hay que hacer es determinar qué partícula quiero decantar. Ahora tú me dirás, ¿cuándo voy a decantar una arena y cuándo una arcilla, por ejemplo? Bueno, de repente este desarenador, ¿no? Es para, ¿no? Conducir agua y que aquí existan aspersores o goteros para regar. Ahí, ¿qué tengo que hacer? El gotero o el aspersor se me va a tapar si mando arcillas y limos, tal vez arenas también. Entonces, tendré que venir y tendré que seleccionar lo más bajito posible, ¿no ven? De repente este desarenador es para volver a regar acá y voy a regar directamente por un surco, para regar un riego tradicional por inundación. ¿Voy a estar decantando arcillas? No. ¿Para qué? Si voy a pasar acá y voy a comenzar a regar de nuevo. Directamente me quedaré en una arena o en una, ¿no? Este desarenador es para una planta de potabilizadora de agua. ¿Voy a mandar agua con material en suspensión? No, mientras más limpia mejor. Entonces escogeré una arcilla, ¿no? Entonces, diferentes situaciones. Por ende, le digo a usted que tiene que escoger. ¿Por qué? Porque a base de estos diámetros, ¿no? De los materiales a decantar, usted tiene que seleccionar un coeficiente. ¿Para qué? Para calcular que su velocidad de escurrimiento. Fíjense, por eso dice 2, se determina la velocidad de escurrimiento. Y que es sencilla, va a ser igual a sobre la raíz, perdón, por la raíz de qué? Del diámetro del grano a decantar. Bueno, tú tienes ya el diámetro acá y tienes que escoger un coeficiente. Fíjate, el coeficiente se lo escoge de esta tabla. Puede ser 51, 44, 36. 36 para menores a 1 milímetro, para 0, 1 y 1, 44. Y para diámetros, ¿no? Menores a 0,1 es 51. Entonces, fácilmente determinas tu velocidad de escurrimiento. Luego, ¿qué tienes que hacer? Tienes que determinar el ancho, este ancho. Determina el ancho de la sedimentación de la cámara. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a escoger un ancho. Vas a escoger un ancho. Claro, vas a escoger un ancho, pero ¿a base de qué criterio? ¿No? Podría estar escogiendo un ancho de 10 metros. ¿Será el suficiente? ¿Te has exagerado? Bueno, para eso hay una relación. Hay una relación. Escoges tu ancho B y determinas tu profundidad. Fíjate, a partir de esto. H, que es tu profundidad, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al cociente entre el caudal y el producto de la velocidad, ¿no? Fíjese, tu B sub D que has calculado anteriormente de escurrimiento, por este ancho B que has seleccionado. ¿Listo? Ahora has encontrado H. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Tienes que ver que tu ancho B asumido sobre H esté entre estos dos valores, entre 0,8 y 1. Y si no están, bueno, vuelves a escoger un nuevo ancho B. Y así haces un proceso iterativo hasta que tu B, ¿no? Te dé una relación entre B y H entre estos dos valores. ¿Listo? Has terminado de definir ¿qué? Tu H y tu B. Fíjate, tu B y tu H. ¿Qué te falta definir? Tu L. ¿Qué longitud es la necesaria? Pero para definir tu longitud, aquí tú tienes dos expresiones te he puesto. Una la de Owens
y otra la de Scotty. Pero, ¿para qué? ¿Qué es lo que calcula esto? Calcula la velocidad de sedimentación de la partícula. A base de esta velocidad de sedimentación, tú vas a venir y vas a determinar L. Te he puesto dos, cualquiera de las dos las puedes utilizar. El Proagro sugiere Newton. Newton también tiene su expresión para determinar la velocidad de ¿qué? De sedimentación. Bueno, son expresiones empíricas y listo. Por ejemplo, la de Owens depende del diámetro de la partícula, depende del peso específico de la partícula y de una constante K. ¿Cómo saco K? Aquí está la tabla. ¿No que Scotty qué dice? Dice, no, simplemente vas a utilizar esta fórmula y va a depender simplemente del diámetro de la partícula. Nada más. No me interesa mi peso específico, no tengo constante. Ahí está. Son maneras, tú puedes seleccionar cualquiera. No siempre sale lo mismo. ¿Y ahora cuál vas a hacer? Bueno, escoge la más crítica. ¿Cuál va a ser la más crítica? Bueno, la más crítica va a ser aquella que te genere mayor longitud. ¿Por qué? Porque si mientras más largo sea el sedimentador, tú vas a tener que mayor seguridad. ¿Por qué? Porque va a tardar más en recorrer la partícula que está en suspensión hasta caer al fondo, ¿no? Entonces, bueno, son criterios que hay que tomar en cuenta cuando tú dimensiones. Luego, alguna literatura, ¿no? Viene y te recomienda, ¿no? Corregir esa velocidad. ¿Por qué? Por efectos de la turbulencia. Entonces, si tienes un flujo medio turbulento llegando acá, para eso sacas el número de Reynolds, te dicen corrige. Entonces, ¿qué hace esa velocidad? La incrementa. Si vales el término, la sobredimensionas. Y si la sobredimensionas, te va a salir más largo el desarenado. Bueno, una vez que tú calculas esta velocidad de sedimentación, ya sea esta o esta, ¿no? Y la corriges, te toca ¿qué? Calcular el tiempo de retención. Y el tiempo de retención va a ser TS, ¿no? Que va a ser H, o sea, vale decir tu profundidad acá, por esa velocidad, ¿no? De sedimentación, BS. ¿Listo? Fíjate, si tu BS es más grande, tu tiempo, ¿cómo va a ser? Más pequeñito o más grande. Manteniendo que H es totalmente constante. Es el mismo, en otras palabras, ¿no ven? Totalmente constante. Fíjate, si tendrías, no sé, un tiempo, una altura, ponte le pongamos un metro, ¿no? Un metro. Tienes un metro. Tu velocidad de sedimentación estaría, no sé, 0,5, ¿no? Si estaría en 0,5, ¿cuánto tendrías? 2 metros, ¿no ves? Y si estaría en 0,25, por ejemplo, ¿cuánto tendrías? ¿No? 1 dividido los 0,25, ¿no? Entonces, vas a tener 4 metros, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, ahí está el análisis que tú tienes que hacer para definir qué expresión, ¿no? O qué valor tomar de las diferentes expresiones que existen en la literatura para determinar tu tiempo, o perdón, tu velocidad de sedimentación. Bueno, una vez que tengas un tiempo mayor o menor, bueno, tienes todo para venir y determinar tu L. Y tu L va a ser la velocidad, ¿no? De, ojo, esta era de escurrimiento, no es la de sedimentación. Y la velocidad de escurrimiento la tienes aquí atrás.
perdón, la tienes aquí atrás, B sub D, ¿no? La tienes ahí. ¿Por qué? Por ese tiempo que has calculado. Listo. ¿Y K qué es? K es otro coeficiente. Si te fijas, es todo empírico. ¿Que depende de qué? De la velocidad de escurrimiento, ¿no? Del agua. ¿A la llegada de quién? Perdón, a la llegada del canal y el inicio del desarenado. Bueno, ves dónde estás, en qué velocidad estás y utilizas cada uno de estos coeficientes. Y ya está. Luego vienes y determinas nuevamente tu longitud o tu transición de entrada. No la puedes comprobar con tu longitud de transición de salida. ¿No? Entonces, lo que tenemos que tener claro acá es que nosotros dimensionamos ancho, largo y profundidad. Nada más. Luego, las transiciones son totalmente aparte. Eso hay que tener muy en claro. O sea, desde aquí para allá, todo esto es una transición totalmente aparte. De acá para allá es una transición totalmente aparte. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, esa es la receta. No hay dónde equivocarse también, ¿no? Simplemente tomar en cuenta qué expresión utilizar, ya sea la de Owens, ya sea la de Scotty o ya sea la de Newton, que está en el proagro, para determinar la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Y bien, fíjate acá, yo te muestro esto porque no sé si han pensado derivar aquí, no creo. Una cámara de derivación acá que tendría que tener una puerta aquí para derivar. Sino, ¿para qué vas a hacer en tu canal una cámara así? Ah, han querido hacer un desalenador que no tenían ni idea, ni idea. Pero fíjate, se encuentra. Uno a veces va por el campo, va por lugares donde existen sistemas de riego y encontramos algo así. Muy diferente este de acá, ¿no ve? Este de acá. Muy, pero muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene. Con eso ya tenemos las obras hidráulicas menores totalmente básicas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Nuevamente les digo, una caída no entra en la evaluación, tampoco entra un desastre, pero les presento a ustedes porque está dentro del contenido y es necesario hacerlas, ¿no? En un sistema hidráulico en conjunto. ¿Sí? Sí, vamos a practicar cómo realizar estos estanques desde un punto de vista netamente hidráulico. Definir el volumen. Ya, cómo tú lo haces, hasta puedes hacer 10 tanques pequeñitos que sumados te cubran a ti la demanda que requieres, siempre y cuando tengas esa oferta. ¿De acuerdo? Ahí tienen entonces ustedes todo esto. Entonces, eso les quería mostrar a ustedes. Lo tienen desde hace mucho tiempo ya en el Moodle, así que se lo pueden descargar. Algo también importante y haciendo la introducción para la siguiente clase, que ya vamos a comenzar con puro ejercicios. Nuestro siguiente tema de nosotros es que es, a ver, vamos a ver, vamos a compartir. Nuestro siguiente tema, voy a compartir directamente la pantalla. Nuestro siguiente tema de nosotros es obras de protección y defensa. ¿Ve?
obras de protección y defensa. Vale decir, defensa ¿ante quién? Ante las crecidas, ¿no? Si estamos hablando de eso, nosotros en ningún momento vamos a estar mencionando que obras transversales. Nosotros en este caso vamos a estar dimensionando obras longitudinales, que son estas rojitas, fíjense, estas rojitas. Longitudinales, ¿por qué? Porque van paralelas al eje del río. Las transversales tienen ángulo al eje longitudinal del río. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una obra longitudinal no está hecha para recuperar tierras, sí las transversales, ¿no? Las transversales, fíjense, puedo recuperar toda esta área. No que la longitudinal es una obra para conducir, ¿no? Para canalizar en cierta parte el agua. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha diferencia entre obras longitudinales y transversales, que son las obras fluviales. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estar hablando solamente de longitudinales y transversales, ¿por qué no? Resulta que una obra transversal, ¿no? Es una obra para recuperar tierra, pero es una obra que se va construyendo por fases, ¿no? Por fases. No puedo construir toda de una sola vez. Vale decir, se tiene que diseñar y planificar cuántas fases pueden tener. Fíjense, yo les voy a mostrar acá. Por ejemplo, aquí tengo una grafiquita donde se puede ver bien. Ahí está. Aquí un curso de agua. Fíjense, todas estas de acá, obras transversales. ¿No ven? Obras transversales. Estas obras transversales de acá, ahora sí, fíjense, esta de aquí, 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 todas estas son transversales. Y aquí, ¿cuál es la idea? La idea es recuperar toda esta tierra, toda esta área de acá. ¿Por qué? Porque el río venía así y así es. Entonces, lo primero que se tiene que hacer acá, ¿qué es? Es venir y construir, ¿qué? Estas obras transversales. Esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Para qué? Para que el sedimento se deposite en estas zonas, ¿no? Se deposite en estas zonas. Una vez que se deposite, tengo que hacer estas otras obras transversales. Esta. ¿Para qué? Para que se deposite acá, se deposite acá, se deposite acá, se deposite acá. Y eso va a depender de cómo sea la crecida, cuánto sedimento venga. Entonces, fase 1, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que venir y colocar esta acá, esta acá, esta acá, esta acá. Espero que se llene el sedimento aquí. Espero que se llene el sedimento aquí. Espero que se llene el sedimento. Y va a depender de cómo es la época de lluvias. Después, ¿qué tengo que hacer? Este acá, este acá, este acá, este acá. ¿No? Y después recién puedo hacer la obra longitudinal. Entonces, acá en el dibujito tengo fase 1, que es este de acá. Fase 2, que es este de acá. Y recién la fase 3. Y no te podría decir exactamente, van a ser 3 años. Por ahí este año es relativamente seco o no tengo crecidas, no me va a introducir el material acá. Entonces, es una manera natural de recuperar la tierra. ¿Por qué? Porque vos me puedes decir, yo quiero recuperar esto, haz una obra longitudinal y aquí te pongo un pool de maquinaria, ¿no? Volquetas y palas y te relleno todo esto y ya te recupero. Sí, lo puedes hacer, ¿no? Pero una obra de transversal va a recuperar tierra de manera natural. Entonces, a tener en cuenta.
Entonces, te voy a dejar estas diapositivas para que tú veas las obras longitudinales. ¿Cómo es esta? Entonces va paralelo al eje longitudinal del río, ¿no? Fíjate. Y bueno, ahora tú me dirás, oye, me estás mostrando puras fotografías con gaviones, pero yo conozco también que se puede hacer un muro, por supuesto, se puede hacer un muro. Entonces ahí nacen las obras de protección rígidas y las obras de protección flexibles. Las rígidas es el hormigón. Y acá te voy a mostrar una, ¿no? Es el hormigón, esta es rígida. Sí, pero fíjate, si este es el lecho de río, ¿dónde tengo que fundar? Tengo que fundar en una profundidad donde alcance la resistencia, ¿no ves? Si no, no puedo ponerlo acá, peor en el río. Y es rígida, ¿por qué? Por las características del hormigón y porque el hormigón no me va a soportar asentamientos. Me viene un asentamiento y este fisura y se cae. No que un gavión se lo denomina flexible porque soporta hasta un cierto límite asentamientos. ¿No ve? Como es una malla de gavión, soporta, ¿no? Frente a una estructura totalmente rígida, ¿no? Entonces, vas a colocar esto, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad del gavión? Dificultad del gavión puede ser pérdida de peso. ¿Por qué? Porque se rompe el alambre, se rompe la malla y se salen piedras. Se deforma y después, ¿qué? Pierde peso. Y esta es una estructura que no tiene empotramiento, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Pero puedes hacer más. Sí debes tener en cuenta de que el gavión son piedras, ¿no? Colocadas dentro de un cubo. Y es una estructura totalmente permeable. O sea, deja pasar agua como salir agua. Eso sí. Pero ya es controlada, pues. Ya es totalmente controlada. Entonces, ahí tienes las estructuras longitudinales, ¿no? A lo largo del lecho del río. Y aquí hay algo importante, fíjate, esta partecita de acá. Resulta, y eso lo vamos a dibujar, resulta de que tú, ahora que ya conoces lo que es la socavación, dices, esta es mi sección de río. Viene la crecida y yo tengo ¿qué? Tengo socavación. Así. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que fundar o colocar este gavión acá, ¿no? ¿No? Por debajo de la profundidad de socavación. Pero eso puede ser antieconómico a veces, porque de repente en la profundidad de socavación sea 4 metros y yo apenas necesite 1 metro acá. Imagínate, voy a hacer 5 metros, voy a tener excavaciones de 5 metros. Entonces, la ventaja del gavión es que tú puedes venir y comenzar a fundar en la cota más baja del lecho del río. Poner un murito así. Y tú me vas a decir, ¿y qué va a pasar pues con la socavación? Bueno, con la socavación la vas a controlar. ¿Con quién? Con este elemento que se denomina colchoneta, ¿no? Y mira, te lo voy a mostrar, esa colchoneta, ¿no? Esa colchoneta la vas a, ¿dónde está ese archivito? Acá, ¿no? Fíjate, es esta la colchoneta. Te dije, vas a colocar el gavión
en la cota más baja del lecho. En otras palabras, vas a hacer una limpieza y una nivelación del lecho aluvial para colocar tu colchoneta. Y me vas a decir, entonces, ¿cuánto de longitud va a tener mi colchoneta? Ah, perfecto, tu colchoneta va a tener esta longitud. ¿Cuál? Para empezar, tendría que ser mayor que ¿qué? Que la profundidad de su excavación. Fíjate lo que va a pasar acá. ¿Mm? Mira, incrementa el caudal, incrementa el tirante, comienza la socavación, ¿no? Comienza la socavación, ¿no? Y fíjate lo que pasa con la colchoneta, ¿no? Comienza a trabajar. Claro, pero tampoco la colchoneta va a venir y se va a poner vertical. No, ¿por qué? Porque ya no te va a controlar. Por eso se dice que la longitud de la colchoneta, ¿no? Debe ser mayor que la profundidad de excavación. Perdón, que la profundidad de socavación. Debe ser mayor. ¿Cuánto? Mayor a 1.5 veces la profundidad de socavación. ¿Te das cuenta? Aquí, si la longitud de la colchoneta fuera igual que la profundidad de socavación, estás en un equilibrio. Claro, pero vos no vas a buscar el equilibrio, vos vas a buscar que L siempre sea mayor que la socavación. Vale decir, te puedes quedar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la gran ventaja de un muro de gavión. Uno, que lo fundas ¿dónde? Casi en el lecho aluvial. ¿Por qué? Porque es flexible, te aguanta cierto asentamiento. Dos, pones una colchoneta ¿para qué? Que venga y controle socavación. Ahora, obviamente, si vos vienes y no haces un buen estudio de socavación, puede pasar que esto, donde la socavación es mayor que la longitud de la colchoneta, tu colchoneta entra en tensión, toda la malla está en tensión. Fíjate, se deforma y se puede romper el alambre y se salen las piedras y no tienes colchoneta. ¿Mm? Ah, entonces para hacer también un gavión, pues tienes que hacer un buen estudio de socavación. Y si no lo sabes hacer, mejor no te metas. También así te lo digo. ¿Por qué? No te olvides, la socavación depende de las crecidas. Las crecidas son caudales máximos. Yo debo calcular bien los caudales máximos. Debo sacar buenas muestras. Debo planificar, ¿no?, las muestras del lecho aluvial de una manera correcta. Porque aquí te está diciendo, yo soporto esto, pero si llego acá, ya no te garantizo, ¿no? Y es así. Te vas a dar cuenta, tú tienes muchos ejemplos. Ahí en el Guadalquivir está así, y tú estás aquí abajo. ¿Qué proceso acelera también esto? ¿Sabe qué proceso acelera? Acelera también la extracción de áridos. Claro, entran, sacan áridos y esto comienza. ¿De acuerdo? Entonces, para una obra de protección y defensa con este material, tú tienes que calcular ¿qué? Tienes que calcular la profundidad de socavación. Fíjate, te muestro algunas fotografías. Fíjate, aquí está la colchoneta. Esta longitud es mayor que la profundidad de socavación. Acá está el río. Fíjate, son celdas. Los gaviones son cubos. Y fíjate acá, hoy en día, en la actualidad, se coloca geotextil. ¿Para qué? Para que cuando venga la crecida, ¿no?
entre fino, entre piedra y piedra de la colchoneta. ¿Con qué objetivo? Con que la articule. Entre piedra y piedra exista articulación y trabaje mucho mejor, ¿no? Fíjate. Entonces ya son técnicas constructivas, ¿no? Pero a lo que me voy, fíjate acá, se funda casi, casi en el lecho aluvial, ¿no? Fíjense esto de acá. Simplemente 20 centímetros de nivelación de terreno. Muro de 3 metros, ¿no? Y acá tengo mi longitud de colchoneta. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ahí tienes ejemplos para darte cuenta. Fíjate, acá está el muro y acá está ya la nivelación. Acá está el lecho aluvial, ¿no? Y ahí está. Bueno, esas son técnicas de control. ¿Ve? Fíjate, acá, ahí está. El muro, el estribo, ¿no? Y la colchoneta ya está aquí abajo. Como tú has colocado geotextil y este fino se ha quedado ahí, el geotextil retira el fino y deja pasar el agua. Has articulado la colchoneta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes algunos ejemplos que te muestran. Para que tengas idea cuando comencemos a, ¿qué? A calcular. Entonces, lo primero que hay que hacer en un diseño de un muro de gavión, que es una obra de protección y defensa, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Es venir y determinar el caudal máximo en la zona donde vas a colocar este muro. Y luego de calcular el tirante máximo, perdón, el caudal máximo, debes sacar el nivel máximo, hasta dónde llega, ¿no? Bueno, tú me puedes decir, ah, el agua va a llegar hasta aquí, ¿no? Por donde está pintadito de rojo, le pongamos más gruesito. Va a llegar hasta aquí el agua. Perfecto, dale un borde libre y listo, ¿no? Entonces va a llegar hasta aquí. Perfecto, dale un borde libre y esa es tu altura de gavión. Luego calculas longitud de colchoneta, que va a ser esta de acá. Bien, perfecto, esa longitud de colchoneta, ¿no? Va a ser mayor ¿a qué? A tu profundidad de socavación. ¿Se entiende? Entonces, aparte de hacer un buen estudio hidrológico con la finalidad de conocer los niveles de agua, ¿qué tienes que hacer? Un buen estudio de socavación. ¿Para qué? Para que des bien, correctamente la colchoneta y no te falle el gavión. Así, va a estar así, va a socavar, va a socavar, va a socavar, va a llegar aquí y va a comenzar a socavar ya tu muro. Va a comenzar a lavar todo el material de acá, va a retirar el material de aquí y este va a caer con toda seguridad. Y es lo que generalmente pasa. ¿De acuerdo? Esa es la desventaja. Claro, imagínate aquí un muro rígido. Claro, el muro rígido está empotrado, si vale el término, hasta un suelo firme. Claro, pero muchas veces el suelo firme está en 4, 5, 6 metros por abajo. Y si nosotros, empresa derivadora, buscábamos el suelo firme y de 50 metritos estábamos diciendo que es muy caro, imagínate gaviones, donde ya no se habla de metritos, se habla de kilómetros. Entonces vas a meterle hormigón a 4 metros abajo y y un muro de gavión de 500 metros, imposible. Sale una enormidad de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están las facilidades de uno y otro, ¿no? Para tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Sí puede pasar eso,
que se rompa, esta malla. Sí, puede pasar. Pero bueno, para eso no debes colocar en este lecho, en estos lechos, ¿no? Fíjate, semejantes piedras que vienen acá. Fíjate la pendiente que tienes aquí. Y vas a colocar un gavión ahí. Imagínate cuando viene la crecida, vienen todas estas piedras y te golpean. ¿De acuerdo? Entonces te golpean y te pueden dañar, ¿qué? La malla. Dañan la malla, sale la piedra y ¿qué haces? Pierdes forma. Pierde forma, pierde peso. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora ya ustedes saben qué es una obra longitudinal, por qué se denomina el gavión una estructura flexible. Entonces estaríamos con los conceptos claros para entrar a qué? A hacer su dimensionamiento y su cálculo estructural, que lo vamos a hacer con ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tenemos todavía 3 minutitos o 2 minutos y medio antes que se corte. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud? Mañana tengo clases con el grupo uno. Ahí voy a socializar la fecha, ¿no? Con nosotros, con ustedes hemos quedado, ya tenemos 2 fechas tentativas, ¿no ven? Que es el siguiente jueves o vendría a ser el siguiente martes, ¿no ven? O, sí, así era. Entonces primero voy a conversar con los del otro grupo y ya luego les comunico a ustedes. Eso sobre el examen. El examen, muchos me han estado preguntando. El examen es diseñe la línea de aducción, nada más. No entra ninguna obra, nada. Entra simplemente una aducción y entra una aducción por tubería, nada más. ¿De acuerdo? Es eso, así va a ser la pregunta. Diseñe la línea de aducción y encuentre la cesante piezométrica. Nada más que eso es. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, por favor? Inge, una consulta. Adelante, por favor. Este fin de semana no se puede pasar clases virtuales para resolver algunos ejercicios más de aducción. Yo no tendría ningún problema. ¿Ustedes cuándo sugieren? ¿Domingo? ¿Sábado? El sábado en la tarde o en la noche igual estaría bien por mi parte. Ya, socializaré también con los del otro grupo, así para que se unan y hacemos un ejercicio, no hay problema. Bueno, Inge, gracias. No, ¿por qué? Pues socializo y les aviso y nos conectamos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud?